Ahí. Bueno. Shalom Ubrajá, aquí estamos de nuevo en esta cuarta parte de nuestro estudio de hoy. La anterior se interrumpió antes de tiempo porque nos quedamos sin batería en el iPhone desde el que estamos transmitiendo. Pero estábamos estudiando, estábamos intentando entender, antes de entrar a las palabras al respecto de Rabbi Yosei, estábamos intentando comprender con las herramientas nuestras, tratando de hurgar en los números que se ocultan en la vestidura de letras, algo del sentido de este pasuk en Shmuel Aleph, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 6, que dice: Adonai memitu mechaye morid sheol vayal. Hashem quita la vida y da la vida, hace descender al Sheol, a ese Sheol que, como explicamos, es uno de los apodos del infierno, ese apodo del infierno que tiene que ver con la interrogancia, con la incertidumbre, con la ausencia de respuestas, y forma parte de la purificación para el mundo por venir de todo aquel que no se haya atrevido a las respuestas en este mundo, a la Teshuvá, y se haya quedado únicamente con las preguntas. Decimos Hashem Memitu Mechaye, dijimos que en su valor numérico 585 es un paso último, un paso final para llegar al 586, que es Jerusalén, que es el shofar, es la conexión de Jerusalén de abajo con Jerusalén de arriba, es el shofar despertando las almas, tanto en el mundo superior como en el mundo inferior, y ambos a la vez. Dijimos que este 585 también equivale al pasuk de Teilín de los Salmos 54:8, que dice: Benedabá es bejaleja, es bejalach, odeshimcha Hashem kitov. Y explicamos cuánto tenía que ver esto con la entrega directamente de uno, el entender que Hashem te está dando de regalo cada oportunidad que te da, a cada instante, lleva a reaccionar como en este pasuk, en el cual yo, más allá de las mitzvot, más allá de las ofrendas, más allá de los sacrificios, más allá de todo aquello a lo que estoy obligado por la Torá, también de motu propio, por voluntad propia, ofrendo aún más, ofrendo ofrendas de nedavá, de generosidad de dentro mío, de que yo deseo que aquello que me pertenece de algún modo cumpla con su mejor destino posible, que es ser elevado a la sacralidad, ser elevado en ofrenda a Kadosh Baruj Hu. No nos faltó, dijimos también que 585, Hashem Memitu Mechaye, Hashem mata como si fuera, y Hashem hace revivir, vale también igual que Pidyon HaNefesh, que ese rescate del alma, que eso que se llama rescatar el alma para uno, que tanto pero tanto tiene que ver con volver a tener entre nosotros justo hoy, viva aquello de vivir la Torah en el día, vivir con el tiempo, en sacralidad, de lo que hablamos siempre. Tanto tiene que ver este Pidyon HaNefesh, esto de que Hashem es el que da muerte y el que da vida, con el retorno, justo hace unas horas, del soldado Gilad Shalit, tras 5 años de estar secuestrado por los terroristas de Hamas. Hoy retornó finalmente a Am Israel, y aprovechamos entonces esto que estamos estudiando para pedirle a Kadosh Baruj Hu y a Yiratzón, que sea la voluntad ante ti, Ribón Kol Olamim, que el retorno de Gilad Shalit le ayude a él mismo a hacer un proceso de teshuvá completa, a tomar la Torah para sí, que todo el liderazgo y toda la audiencia que tiene capacidad hoy de conquistar y de cautivar, recién retornado de ese espantoso cautiverio, que toda esa audiencia encuentre en él a alguien que los llama a elevarse hacia Hashem, elevarse hacia el Tikkun verdadero, y trabajar verdaderamente por una Geulá y no por seguir arrastrándonos en los distintos fangos en que nos arrastramos. Be'ezrat Hashem, que sea señal de Geulá,
el retorno hoy de Gilad Shalit a Eretz Israel y a Am Israel. Nos faltó decir apenas que Hashem Emitu Mechayeh, y esto lo vamos a dejar sin explicaciones, solo como punto de reflexión, para quien quiera profundizar en cómo es que Hashem Emitu Mechayeh, Hashem da la muerte y Hashem devuelve la vida, también vale igual que la suma de Jupabe Kidushin, tiene que ver, también equivale a que es Hashem quien da muerte y Hashem quien devuelve la vida. Y por consiguiente también aquello que dice la Gemara, Matzah Isha Matzah Tov, el hombre que halló a una mujer, que de verdad halló a una mujer, halló el bien, eso también es Hashem Memitu Mechayeh, está todo en manos de Akadosh Baruj Hu. Si continuamos en el Pasuk, nos vamos a encontrar con que la segunda parte es más asombrosa todavía. Dijimos que el Pasuk dice, en Shmuel Aleph, Adonai Memitu Mechayeh Morid Sheol Vaya'al. Después que decimos que Memitu Mechayeh, decimos que Morid Sheol hace descender hasta el Sheol, hasta el abismo, hasta el infierno de la interrogancia, Vaya'al, y te eleva desde allí. Y hay que entender cómo es esta maravilla de que Morid Sheol Vaya'al vale 713 en Gematria. El valor numérico de la palabra Teshuvah, nada menos. El valor numérico de la palabra Teshuvah, que es el trabajo más importante que tenemos para hacer en este mundo, y que es a través de la Teshuvah que somos elevados desde ese Sheol. Hashem nos pone las pruebas en este mundo y nos manda como si fuera al Sheol, nos manda a lugares oscuros, nos manda a situaciones oscuras, para que aprendamos que a través de la Teshuvah viene ese Vaya'al, viene el rescatarnos de ahí. Hashem te baja y tú generas el mérito necesario para subir de nuevo, para que Hashem te atraiga otra vez, para llegar a ese otro 713 que es la cantidad de letras que hay en una mezuzá, como hemos estudiado más de una ocasión. Aquello que protege nuestro hogar, aquello que protege cada una de nuestras entradas, también es Morid Sheol Vaya'al, también es el trabajo de la Teshuvah en las 713 Teshuvah letras que hay en la mezuzá. Y eso es el motor, la Teshuvah es el motor de eso que hace que Hashem te lleve hasta el Sheol y te eleve nuevamente. Depende de tu trabajo de la Teshuvah, puedes cambiar la Teshuvah por el susto de bajar y subir otra vez, por todo el proceso de bajar y subir por mano de Hashem para que te despiertes, equivale y es cambiable por tu propio trabajo de Teshuvah, libre, independiente, por libre albedrío, por elección propia, por amor. Vamos a seguir adelante. Bueno, vamos a dejar apenas un caramelo pequeño también en cuanto a este pasuk, en términos numéricos, para lograr entender, ahondarnos despacito en lo que nos va a explicar acerca de este pasuk Rabbi Yosei por sí mismo. Pero es muy difícil no decir acerca de un pasuk que dice que Hashem mata y Hashem revive, Hashem hace descender al infierno y hace subir otra vez, no decir que el pasuk entero vale 1298, igual que lo que está explicado en Midrash Eliyahu, en Eliyahu Rabba, que dice, Kol Israel yesh lahem chelek leolam haba. Y esto es una maravilla porque el pasuk nuestro dice, Hashem memitu mechayeh morid sheol vayal. Hashem produce todo ese vértigo de que caigas para que puedas generar el mérito para levantarte. Hashem te hace descender para que aprendas a subir, etcétera, para que puedas llegar al punto en el que te ganes el olam haba, el mundo por venir. Y todo ese pasuk junto está apoyado sobre su mismo valor numérico en la expresión Kol Israel yesh lahem chelek leolam haba. Para todo el pueblo de Israel hay una parte en el mundo por venir. Solo que uno debe ganársela, porque si uno la pierde, esa parte va a parar a manos de quien merece mucho más que lo que le tocaba en principio. Está escrito en Hazal que cada persona, no solo cada Yehudí, porque ahora vamos a volver a eso, cada persona tiene reservada en el momento de nacer una porción de Gan Eden, una porción de paraíso y una porción de Gehinom, una porción de infierno. Pero a lo largo de la vida suceden muchos canjes. Hay quien de verdad hace su tikkun, hace su enmienda aquí, de modo tal que ya no necesita la porción de infierno que le correspondía, y su porción de infierno va a parar a aquel que pasó los estándares en la necesidad de pasar por esa mikve, por esa purificación que es el infierno. Le corresponde de verdad más infierno que el que le estaba reservado desde que nació. De modo que él se queda con el infierno del tzadik,
y su porción de mundo por venir en principio, que la perdió viviendo como vivió, va a parar al tzadik también. Y así suceden los cambios en el camino. Respecto de Kol Israel y Shlem Helek Leolam Haba, es bueno recordar algo que hemos estudiado varias veces en nombre de nuestro maestro Rabbi Yitzhak Ginsburg, que lo encontró y lo reveló de un modo maravilloso. Kol Israel y Shlem Helek Leolam Haba está escrito en el Midrash Eliyahu, y el Rambam explica que en realidad en principio Kol Umot HaOlam Yeshlaem Helek Leolam Haba. Hay Olam Haba reservado para todos los pueblos del mundo, solo que deben hacer el tikkun necesario ellos también para poder adquirirlo para sí. Deben convertirse como mínimo en Bnei Noach, ksherim y adecuados, deben soltarse de toda idolatría, deben vivir de acuerdo al rol que la Torá de Moshe Rabbeinu les indicó, y deben vivir con sacralidad también. Pero el gran secreto maravilloso que nos obsequió Rav Ginsburg es que las frases Kol Israel Yeshlaem Helek Leolam Haba y Kol Umot HaOlam Yeshlaem Helek Leolam Haba sumadas dan la recuperación de ese punto original de toda la creación, que es origen y es finalidad. Las dos frases juntas suman lo mismo que el primer verso de la Torá, que dice Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio, con el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Llegar al punto en que todo Am Israel y también todos los pueblos del mundo, los primeros cumpliendo la Torá completa, los segundos convirtiéndose en Bnei Noach verdaderos, y completos y plenos y sagrados también, se sumen en ese trabajo al punto de merecer cada uno su porción de Olam Haba sin excepción. Ese es el punto de retorno al origen de todo, Be'ezrat Hashem. Ahora sí, es momento de ahondarnos y continuar con lo que nos va a explicar Rabbi Yosei de Efki'in, que volvió a la vida luego de haber estado muerto, acerca de este pasuk, que ya nos es tan caro. Adonai memitu mechaye morid sheol vayal. Dice Rabbi Yosei, Haikra itle istaklavei. Este pasuk, este verso merece que lo estudiemos con especial atención y meditemos acerca de él, porque está escrito Hashem memitu mechaye. Hashem es el nombre Yud y Hei y Vav y Hei. Dice Rabbi Yosei, acá hay algo muy raro. Ese nombre es el nombre del lado de la piedad. El nombre de Elohim es el nombre del lado del rigor, por excelencia. ¿Y cómo es que el nombre del lado de la piedad, que es el nombre que da y da y da y da vida y da sustento y da todo y perdona, cómo es que ese nombre, vamos a decir que memit, ese nombre quiere decir esa manifestación divina, ese modo de manifestación de la fuerza de Kadosh Baruj Hu? El nombre Yud-Kei Vav-Kei corresponde al lado del Gesed, al lado de la piedad. ¿Cómo puede ser que, cómo me puedes explicar, cómo alguien puede explicar que ese nombre mata, ese nombre hace descender al infierno? No puede ser así. Shmada dice, Veha Shmada Samad Echaim Hu Lechola. Ese nombre es elixir de vida. Quien tiene ese nombre, quien lleva dentro suyo ese nombre, quien vive en los términos de lo que decimos Shiviti Hashem Lenegdi Tamid, tengo el nombre de Hashem siempre ante mis ojos, tengo la manifestación del Gesed de Hashem siempre ante mí y sobre mí, tiene el elixir de la vida consigo. Humilada de mota la Shariabei. Y toda esta cuestión de la muerte, que viene del lado del Din, del lado de la Gburá, viene de las fuerzas oscuras, no tiene nada que ver con este nombre. No está en relación con el nombre Hashem que aparece en el Pasuk. Espero que se entienda. Ubehol atar shmada yahaib hain lechol alma. Y en todo lugar en que se trabaja con el nombre Yud y Hei y Vav y Hei, de lo que se trata es de dar vida. Y ese nombre es el que da vida, de hecho, a todo el mundo, a toda la creación. Imken, siendo así, Mau Hashem memit. ¿Qué quiere decir Hashem mata? Porque de allí, si no lo explicamos correctamente, podría llegar a suceder que Hashmin Bnei Nasha de Yukatil Lechol Bnei Nasha. Podría llegar a suceder que la gente que estudiara esto se equivocara, que estudiara este pasuk se equivocara y creyera que el nombre del Gesed, o sea que la manifestación de Gesed, de Hashem, de piedad de Hashem, mata a las personas. Y sigue diciendo Rabbi Yosei, y dice, la explicación no es como lo veníamos explicando, sino que
Ela, Hashem memit vadai. Seguro que Hashem, el nombre Yud-Kei Vav-Kei, el nombre del Gesed, seguro que mata. Heiach Hu memit. ¿Cómo es que mata? O sea, si está escrito que mata, seguro que mata. Uno no puede salir del pshat, de la lectura literal del pasuk. El pasuk dice que ese nombre mata. Pues entonces habrá que entender de qué manera mata. Heiach Hu memit. ¿Qué es lo que mata? ¿Cómo es que mata? Primera respuesta que a uno se le podría ocurrir. Si tú pudieras, por ejemplo, hipótesis 1, si me dices que cuando el nombre Yud-Kei Vav-Kei se va de la persona, o sea, el nombre del lado del Gesed, que es el que prodiga y el que recibe la luz en uno, el que recibe el fluido vital, el Shefa Kodesh. Si me vas a decir, dice Iteima, que cuando ese nombre sale de sobre la persona, entonces queda la persona indefensa, el alma queda indefensa y puede venir, ese nombre era el que la protegía, y puede venir entonces el Malach HaMavet, que ve la señal, ve que el nombre Yud-Kei Vav-Kei no está más sobre la persona. Entonces viene el Malach HaMavet y puede llevarse el alma de la persona. De Abeot de Iu Alei, Lo Yachlin Kol Mekatregin de alma Lenizkei Lei, porque todo el tiempo que el nombre Yud-Kei Vav-Kei se halla sobre la persona, no puede ningún Mekatreg, no puede ninguna fuerza del otro lado, ni el Malach HaMavet mismo venir a quitarle el alma o hacerle daño alguno. Beshata Distelek Minei. Entonces me vas a decir que en el momento en que el nombre Yud-Kei Vav-Kei, Shem Havaye, se va de la persona, Miad Kol Mekatregin Yachlin Lei Umit Barnash. En ese momento es cuando todos los Mekatregin, todas las fuerzas del otro lado pueden venir a apoderarse del alma de él y la persona muere. Podríamos decir que esa sea una explicación de Hashem Memit, pero dice Rabbi Yosei, si eso es lo que me vas a decir, la Baji. No son así las cosas. No es que no sea así, solo que eso no explica que digas Hashem Memit. Porque Hashem no puede, cuando el Pshat, cuando la lectura literal, fíjense de qué modo es tan celosa la Torah, son tan celosos nuestros sabios de la interpretación correcta. Porque uno podría creer que lo que acabamos de decir, ok, Hashem Memit, Hashem mata, ¿qué quiere decir? Que cuando Hashem se va de la persona, si la persona queda sin defensa frente a la muerte, y mi mail de por sí, va a venir el ángel de la muerte y se lo va a llevar. Entonces, ¿quién lo mató? Lo mató Hashem, el nombre Hashem, porque salió de él. Dice Rabbi Yosei, no, acá dice literalmente que Hashem mata. Lo que acabas de decir es verdad, pero no explica la expresión que Hashem mata. Que Hashem mata quiere decir que de verdad Hashem mata. No que sale y que entonces quedas a disposición de la muerte. No, di las cosas como son. Hay que entender qué quiere decir Hashem mata. El ama, sino que, ¿cómo se explica esto de verdad? Prestad atención. Lo que está escrito Hashem Memit, que Hashem mata, es verdad. Y es de este modo. Lo que hay que preguntar no es cómo mata, sino a quién mata. Leman Memit, ¿a quién mata Hashem? Lehaú Meshichu de Sitra Ajrabisha. En el alma están apegados los dos lados. Cuando estamos en este mundo se mezclan el bien y el mal. Es todo mezcla, no hay blancos y negros puros. Todo el tiempo la luz y las cáscaras están en danza. Y todo el tiempo el Yetzer Hará, el instinto de mal dentro de nosotros, está luchando por sobreponerse al instinto de bien, al Yetzer Hatov. Y todo el tiempo tenemos que trabajar para que el Yetzer Hatov venza al Yetzer Hará. Por eso es que tenemos que pasar un proceso de purificación ineludible para poder llegar al Gan Eden. Porque tenemos que sacar de dentro nuestro todo lo que es del Yetzer Hará, todo lo que es de fuerzas del otro lado. Y todo el tiempo que tengamos algo de fuerzas del otro lado, de fuerzas oscuras, no podemos ingresar a Gan Eden. Y por eso hacemos la purificación cada uno de acuerdo a la medida que le corresponde. Entonces dice Rabbi Yosei, el nombre Hashem, que es el nombre de la piedad, el nombre Yud-Kei Vav-Kei, seguro que mata. ¿Pero a quién mata? Mata a las fuerzas del otro lado, a la hamshajá, a la prolongación de fuerzas del otro lado que están pegadas al alma y que quedaron perfectamente pegadas al alma a través de el acto mismo de la muerte, porque ahí fue el contacto de verdad con el Malach HaMavet, con el ángel de la muerte mismo, con el ángel del oscuro mismo. Entonces, a ese lado, a la prolongación de fuerzas
del otro lado de fuerzas oscuras que están apegadas al alma, a esa prolongación es que mata el nombre Hashem, el nombre de la piedad. Que Iván de Imshihu de Sitra Villa Hameilei les Divie Karai de Kuchabrihu, Miadmit. ¿Y de qué modo lo mata? En el momento que la fuerza del oscuro, que la participación de las fuerzas del otro lado, del Malach Hamavet, queda enfrente a todo el brillo y el esplendor del nombre Yud Kei Vav Kei en las alturas, en lo alto, inmediatamente muere, no lo puede soportar. No está preparada la fuerza del mal para enfrentarse a la fuerza del bien en todo su esplendor, entonces inmediatamente muere. Y al morir se desprende de la Neshama, y la Neshama es purificada de eso, el alma es purificada de toda fuerza de mal con la que haya tenido contacto. Y en el momento que el alma asciende, la fuerza esa del mal que está pegada a ella no tiene existencia ni siquiera por un solo instante más, sino que es inmediato. En el momento en que la prolongación de fuerza de mal que estaba apegada al alma pierde su vida y se desprende, Miad Mejaye Kadosh Baruj Hu. Dijimos que el pasuk dice Hashem memito Mejaye. Hashem mata y da vida. Entonces, una vez que el nombre de Hashem mató a la fuerza del mal, a la fuerza del otro lado, Miad Mejaye inmediatamente da vida. ¿A quién le da vida? Leman Mejaye, dice Rabbi Yosei, Leu Meshijo de Ruach Kucha de Atei, Misitra de Kdusha, Mejaye Ilei. A la fuerza del lado del bien, que está de verdad en la esencia del alma y que estaba aprisionada dentro de la fuerza oscura. Y ahora que pasó Tevilá, pasó Tahará, el alma de verdad se sumergió en lo que se tenía que sumergir para purificarse y poder ascender, y murió al lado del mal que estaba pegado a ella, entonces ahora revive al lado del bien, revive al lado de la pureza que está en la esencia misma del alma. Entonces Hashem memitu mejaye, Hashem mata y Hashem da vida, pero a dos cosas distintas. Mata al primer lado para poder darle vida al otro. Y entonces el alma, en su esencia fundamental e inicial, de verdad adquiere por fin existencia plena. Kola Avid Kuchabrijo Bisman Ajada, y todo este proceso ocurre en un único instante, es completamente simultáneo y no sucesivo como lo hemos descrito, pues nosotros somos seres limitados y no podemos describir varias cosas al mismo tiempo. Tenemos que hacerla una tras otra. Uma de Amar, y lo que está escrito a continuación en el Pasuk, que ya lo hemos explicado de otro modo nosotros, que es complementario a este. Lo que está escrito Morir Sheol Vayal, que Hashem hace descender al infierno y hace subir de allí de vuelta, que dijimos que eso equivale a la palabra chuvá, que uno con la chuvá puede evitarse esa montaña rusa de llegar hasta el infierno y salir otra vez para arriba disparado, porque la chuvá es la opción de conseguir la misma purificación, pero por vía propia, por vía de elección propia, por vía del amor y no del temor, no del susto. Pero de todos modos lo que está escrito, Morid Sheol Vayal, Morid Lehahu Ruach Kadisha Lishol, en Kadosh Baruj Hu agarra a quien hace descender al infierno, como explicábamos antes, al Ruach HaKodesh, a la Neshama Kedoshá, al alma que es sagrada una vez que se desprendió de lo malo, la hace bajar hasta el Sheol, de Abid Lei Taman Tvilá Lei Daka'a, y ahí hace, como explicamos antes, una tevilá. Así como en este mundo hacemos tevilá, nos sumergimos en agua, el alma, para poder llegar al Gan Eden, tiene que ser una tevilá en fuego. Como dijimos hace un rato, un tzadik que no tiene por qué sufrir, porque en realidad está en estado de pureza salvo por el contacto que tuvo en este mundo, entonces le enfrían el fuego antes de que llegue. En el famoso Nahar Dinur, el río de fuego, que hay que cruzar para llegar a lo alto. Y cuanto más sea la purificación, cuanto más costra negra haya que quemarse uno de la piel del alma, para poder quedar nuevamente en el color blanco original, entonces más fuerte es ese fuego, pero tiene por meta la purificación, no el concepto cristiano del castigo, es otra cosa. Entonces, ¿dónde nos perdimos? ¿Por qué se me voló una página? No se me voló una página. Entonces, Umad de Amar, entonces Morid Sheol Vayal, hace bajar al alma que es sagrada hasta el Sheol, Beavid la Taman Tvilalit Daka'a, y la sumerge en el fuego para que se purifique. Umiad Saliklei, inmediatamente dice Morid Sheol, la hace bajar al infierno, Vayal, y la sube. Inmediatamente la hace subir, de darle a Tardit Terich Began Eden, y una vez que pasó la purificación, la lleva al lugar que le corresponde en el Gan Eden. Pero sigue diciendo Rabbi Yosei, y tenemos que acordarnos todo el tiempo que esto que estamos escuchando de él es lo primero que enseña
acerca de lo que aprendió durante el tiempo que estuvo en lo que hoy llamamos muerte clínica. El alma se fue de él y él estuvo muerto, su cuerpo estaba muerto. Entonces ya nos avisó hace un rato, como recordaréis todos, que le han prohibido decir casi nada de lo que vio allá arriba hasta dentro de 12 años. Y ahora está compartiendo con Rabí Elazar y los Jabrim lo que sí puede contarles, lo que sí puede enriquecerlos a ellos de la experiencia que acaba de vivir y lo que le dieron permiso de contar. Se dice, vean a Jabraya y yo, querido Javerim, de ahí shata distalakna me alma, en aquel momento en que me fui de este mundo, ruja dilistalak, mi ruach, mi espíritu, mi alma, se fue de mi cuerpo. Vedamach miad, y mi cuerpo murió inmediatamente, porque el cuerpo es materia inerte por sí mismo. No tiene vida si no tiene un alma dentro. Achata zaira de ajiel y kuchabrijú. Hasta poco rato más tarde, cuando Kadosh Baruj Hu me hizo revivir. Y explica aún más, de Gufa Havamit, y mi cuerpo ya estaba muerto. Pero en el momento, Beshata de Fatah Bribe y Nun Milin, en el momento en que mi hijo pequeño, decimos que no había cumplido 5 años aún, empezó a decir esas palabras, a reclamar ante Kadosh Baruj Hu con palabras de Torah, y a reclamar ante Kadosh Baruj Hu que acá no había justicia, porque del modo en que estaba expresada la mitzvah de hacer irse a la madre, si uno quiere a los hijos, a Kadosh Baruj Hu no tenía derecho de sacarle al padre en este momento. Y el modo en que lloró y el modo en que reclamó, Beshata de Fatah Bri, Beinun Milin, en el momento que mi hijo empezó a decir todo eso, Kedaim Parhan Ishmatei, al cabo de poco rato, y ustedes lo vieron ustedes mismos, al cabo de un rato él se desvaneció sobre mí, y su alma salió también de su propio cuerpo. Veyarat Ben Ishmatadili, y el alma de él subió y se encontró allá arriba con mi alma. De Abasalka Migodaji o Migot Vilá. Y mi alma ya había pasado por la Tevilá, había pasado por esa purificación en el fuego del Geinom. Y estaba subiendo de Alat Beatar de Alat. Y estaba subiendo hasta donde tenía que llegar, hasta el Beit Din, hasta el Tribunal Superior, que está donde se llama Ejal Azhut. Betamal Iddan Dinahá. Y allí la estaban juzgando a mi alma. Y ahí entonces apareció mi hijo, tras haber dicho todo lo que había dicho, y entonces me dieron 22 años más de vida, por las lágrimas y por las palabras de mi hijo. Nikanules al-A, de aquí para adelante, dice Rabbi Yosei, Itlile ishtadla bema de Jameina, tengo que dedicarme y esforzarme mucho a trabajar en lo que vi allá en lo alto, porque me mostraron allá en lo alto la finalidad de mi vida sobre la tierra, y qué mitzvot me ha faltado letaken, enmendar y completar para merecer de verdad el Gan Eden, para merecer vestir ese traje tan especial que se llama Haluka de Rabanán. Y entonces no puedo dedicarme más a cuestiones de este mundo, que van de Jameina ma de Jameina, porque vi todo lo que vi y recuerdo todo lo que vi. Y a Kadosh Baruj Hu no quiso que se olvide de mí nada de todo lo que vi. No me quitó ni un poquito de responsabilidad por saber lo que sé ahora. Y eso es distinto, aclara, de lo que sucede, pues yo he nacido a la vida de nuevo. Y me acuerdo de todo lo que vi allá. Y eso es distinto de lo que le pasa al común de las Neshamot cuando nacen, que por misericordia de Hashem llegan acá habiendo olvidado todo lo que habían visto en lo alto. Patajod Rabbi Yosei Beamar, aún dijo Rabbi Yosei algo más. Dijo, voy a explicar lo que está escrito en Teilim, en los Salmos, Kuf Yudhet, en el Salmo 118, verso 18. Dice, Yasor Israni ya, Veramá Betlonet Anani. Yasor Israni me hará sufrir una y otra vez Hashem, Veramá Betlonet Anani, y no me entregará a la muerte. Y así escribe David Amelech en los Teilim. Y dice Rabbi Yosei, David Malka Amarda, eso dijo David Amelech, al colma de Abad Behai Alma, al colma de Abar Behai Alma. Lo dijo a partir de todos los sufrimientos que tuvo que pasar en este mundo. De amar a la Abtujatá de Habalei Behau Alma. Y lo dijo por la seguridad, la certeza que tenía
de que va a ganar, va a merecer llegar al mundo por venir, al mundo superior. Y dice, Yasor Israni ya me hizo sufrir y sufrir Hashem, Dirdifulei behabarik be'ar'an uchra'a, que fue perseguido por Shaul Amelech y después por su hijo Absalom, y tuvo que escaparse a tierras extranjeras, Bearra de Moab, Bearra de Plishtaei, en la tierra de Moab y en la tierra de los Plishtim, de los filisteos, Umekul Hushei Ziblei Kuchabrihu, y de todos los que le persiguieron, lo salvó a Kadosh Baruj Hu, de uno u otro modo, con milagros revelados siempre, de los Shavi Klei le Moisa, y no le permitió a la muerte atraparle en ninguna de todas estas persecuciones, en ninguna de las penurias que tuvo que vivir, siempre se salvó de la muerte. A la tejuta de Jaú Alma Amar David, acerca de la certeza que tenía de merecer el Olam Habá, de merecer el mundo por venir, dijo David, Velamavet lo netanani, y no me entregaste a la muerte. Y jajajabna le gabei kuchabrihu. Dijo David así, si yo pequé en este mundo, ante Akadosh Baruj Hu, ante el Creador, ajalkeina bekabeina onshadili, he aquí que seguramente he recibido el castigo que merecía. He pasado tanto en toda mi vida, he sido perseguido tantas veces, he sido traicionado, he sido todo. Seguramente ya merecía el castigo que me tocaba. Vead que ili colma de Javna, y el castigo que recibí me purificó de todo lo que yo tenía que purificar, de todo lo que yo estaba contaminado, y ese es el concepto del que estamos hablando todo el tiempo. No hay castigo, hay el complemento que me va a limpiar de aquello en lo que me ensucié. Es como cuando un niño cree que llega todo embarrado de jugar en el medio de un pantano y está agotado, quiere abalanzarse a la heladera, comer algo y meterse en la cama. Pero tiene que sufrir el castigo de que la mamá lo bañe a la fuerza y pasar todo eso, y ese es su castigo por haberse portado mal y haberse ensuciado. Pero la mamá no lo está castigando, lo está limpiando, no lo puede dejar sucio. El concepto es exactamente el mismo. Se dice David Amelech, Bead Kaili Colma de Javna, y eso, y todos los sufrimientos que pasé, me purificaron de todo lo que debía, de todo lo que había hecho mal y me había contaminado. De los Shavi con Shadililes a alma, y por consiguiente no dejó mi castigo, no dejó mi purificación fuerte para el mundo por venir, sino que me la hizo vivir acá. Alma. Sin duda Hashem me hizo pasar muchos y muchos sufrimientos en este mundo. Para limpiarme acá y darme completo lo que merezco por el lado bueno en el mundo por venir. Velamavet lo netanani, y a la muerte no me entregó, como dice el Pasuk. Beahu alma, en aquel mundo, Hashem no permitió que yo sea entregado a la muerte, no permitió que mis pecados de acá, mis transgresiones, mis profanaciones, me suiciden, me hagan morir hacia el mundo por venir, me quiten la vida del mundo por venir. De ninguna manera. Hashem me dio acá la purificación para que tenga vida lo más alto que me debe Jesufa de alma de Atei. A partir de ahora tengo que esforzarme por no pasar vergüenza de ningún modo con semejante oportunidad que tengo, no pasar vergüenza cuando me toque llegar de vuelta al mundo por venir y llegar ante el tribunal que me dio esta oportunidad tan grandiosa de saber todo lo que sé ahora, de estar purificado por completo y contar aún con 22 años de vida. Pero entonces decía esto Rabbi Yosei y pidió permiso para hablar su hijo pequeño, el que acababa de salvarle la vida. Y Pataja huye Nuka Brei Beamar, y empezó el niño pequeño de Rabbi Yosei y dijo, y citó lo que dijeron las hijas de Tzelofhad. ¿Se acuerdan en Sefer Bamidbar, en el libro de Números? Aparecen las hijas de Tzelofhad, de la tribu de Menashe, que su padre murió en el desierto, murió por castigo por sus acciones, pero a la hora del reparto de tierras entre todas las familias de cada tribu, sucede que la descendencia de su padre no tiene hijos varones, son solo ellas, las hermanas, que van a reclamar, pero no Tzlofhad, y reclaman ante Moshe Rabbeinu que les dé a ellas, a pesar de que todo el resto de las familias de Israel le da a los hombres, les dé a ellas la porción de tierra que corresponde, para que la parcela de su familia no se pierda de Am Israel. Se cita el niño pequeño de Rabbi Yosei, y dice que vinieron Bnot Tzlofhad y le dijeron a Moshe,
Avinu met bamidbar veuló allá betoja edan o adim al Hashem. Nuestro padre murió en el desierto y él no formaba parte de ese grupo, de esa secta de gente que se rebelaron contra Hashem y murieron todos con Korah. Pero Avinu met bamidbar, nuestro padre murió en el desierto. Avinu, sigue diciendo el niño, Atama le'aila arich milá o mashichla. Acá hay algo que tenemos que anteceder y es muy cortito. En la Torá tenemos palabras formadas por letras. Aparte de las letras tenemos las vocales, que son las 10 puntuaciones distintas, una por cada sefirá, que dicen cómo pronunciar las letras. Y aparte de eso tenemos los ta'amim, que vendrían a ser en una traducción literal los sabores, que son los signos que van por encima y por debajo de las letras y que indican cómo entonar la lectura. Entonces, nos va a decir, ahora nos va a hablar, tenemos que saber también que estas tres grafías, letras, puntos y ta'amim, signos musicales vendrían a ser, se corresponden con el nefesh, el ruach y la neyamá de la Torah. Y son progresivos. Y hay algo que entender, hay algo que tenemos que aprender cuando estudiamos los secretos de la Torá, también de los puntos que van, de las vocales que van debajo de cada letra. Por si hay una vocal que es la E con el segol, la E de los 3 puntitos, esa E habla de Gesed. Pero si hay esa E cortita, que es de 2 puntos verticales, eso es Gburá. Y si está el punto de arriba, que se pronuncia O, eso es Tiferet. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos que aprender de ello. Y ahora este niño nos va a enseñar a aprender de un modo distinto. Dice que arriba de la palabra Avinu atama le'aila arich milá umashichla. Dice que el tam, el signo musical que está arriba de la palabra Avinu en la Torá, nuestro padre, que dicen las hijas de Tzlofhad, se llama Zarká, y su dibujo es así. Es como si fuera la forma de una serpiente, cuya cabeza intenta mirar hacia el rabo, y el rabo apunta hacia la cabeza. Y el modo en que se entona, pasa lo mismo creo que en todas las entonaciones, pero yo lo puedo ejemplificar en la entonación ashkenazí, también se parece a cómo se enrosca una serpiente y alarga la palabra. Dice, Munach Zarka. Es una pronunciación que como alarga y se enrosca la palabra, y se complementa con algo que viene después, en otra palabra que viene después, que lleva hacia arriba, como que Munach Zarka empieza arriba y termina abajo. Y lo que se complementa con el Munach Zarka, que viene después, es los 3 puntitos que son la E pero invertidos, porque representan Keter Jochma Binah, y vuelven hacia arriba, morir Sheol Vayal, dijimos, Munach Segol, y sigue para arriba. Entonces dice el niño, Atama Leila Arich Milá Umashichla, arriba de la palabra vino está este tam que es Zarka, que es un tam que como que se enrosca y alarga la palabra. Y Hasidim Kadishin, Kama Meshichu de Tzahara Bemikrei Avinu. Y dice, hoy pobres los Hasidim, los grandes tzadikim, cuánta amargura y cuánta pena tenían y manifestaban las hijas de Tzlofhad cuando dijeron la palabra Avinu, la palabra nuestro padre, y la dijeron del modo en que alargaban la palabra hacia abajo, 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 y recordaron de repente la muerte de su padre. Leit Sahara Beleit Keva de Ruja Benafsha, el Akad Karanaji. No hay dolor más fuerte del Ruach y del Nefesh, del espíritu y de la forma más elemental del alma de la persona, que cuando se dice Avinu, nuestro padre, inmediatamente después, poco después, que alguien ha perdido a su padre y dice mi padre, dice nuestro padre, y lo dice con el dolor tan fuerte en el corazón, lo cual explica buena parte del diálogo a continuación, como ya Rabbeinu también. Pero dicen ellas también, Avinu, nuestro padre, que murió, y lo dicen con horrible dolor, Met Bamidbar, murió en el desierto. Y se pregunta el niño, ¿Vejiaharanin lo mito bemadbara? ¿Y que acaso todos los otros de esa generación no murieron en el desierto? ¿Qué hay de especial? ¿Por qué hay que decir que murió en el desierto? Si todos murieron en el desierto. De Aharrashim Lei Beamar de Iu, Met Bamidbar.
que de alguna manera necesitan puntualizar y especificar que él murió en el desierto, pero no es lo que estamos entendiendo prima facie en principio, porque todos murieron en el desierto. ¿Qué es lo que quieren decir con eso? De él decenas de miles murieron en el desierto. Era Kama Bneinasha Artilain Alda, Minhon Amrei de Hume Koshesh Etzimava. Hay muchas personas que han buscado explicaciones que han resultado más o menos erróneas al respecto, que no explican la cuestión. Hay algunos que dicen que él era Mekoshesh Etzim, Dichtiv Kibejet Omet, que él cortó árboles en Shabbat, porque está escrito a continuación Kibejet Omet, porque él no murió con esa secta que se rebelaba contra Hashem, sino que murió en su pecado. Y ahora después vamos a tratar de entender qué es Kibejet Omet. Uminhon Amrei Haji, y hay quienes lo explican de un modo y hay quienes lo explican del otro. Veana Olifna, y yo he aprendido, viene a decir el niño que todos los que lo explican con esas explicaciones están equivocados. Yoma de Abanafal Bebei Mar'ei Olfeilida, el día que papá cayó enfermo, este mismo Rabbi Yosei, entonces me enseñaron a mí lo siguiente. Me fue revelado de los cielos, al mismo tiempo que mi papá caía enfermo, me fue revelado de los cielos la verdadera explicación de esto, y es así. Veana Jameina, Made Jameina, y allí cuando me fue revelado de los cielos, vi yo también cosas. De Faca y Dliaba, de Lole Gala'a, que se las conté a mi papá y me dijo, me ordenó no revelarlas. Ela, y no obstante, así aprendí en ese momento, y creo que ahora sí lo puedo contar. Cuando está escrito nuestro padre murió en el desierto, quiere decir Kama de Hama, Habo de Mitu Bemadvera. Muchos murieron en el desierto por algún pecado en particular, y él no estaba entre ellos. Veló al Jova de Korach, y no por el pecado de Korach y toda su secta. Veló al Jova de Meraglim, Kadet Gezar Gzerá, y no por el pecado de los Meraglim, de los espías, cuando sobre todo los espías y sobre quienes les acompañaron de alguna manera cayó sentencia de muerte. Veló al Jobá de Egla, y tampoco por el pecado del becerro de oro, de Abduinun Matay Alma, que lo hicieron aquellos que formaban parte del Erev Rab, que acompañaban al pueblo de Israel en el desierto, de Inundeit Meshahu, Abatrayu y todos los que les acompañaron, que también murieron allí. Nuestro padre no murió por nada de todo eso. Abaltaaná de Tainu Inun Benatin de Mitbarhu. Sino que el argumento que traían las hijas de Tzlofhad no era que Stam decían que nuestro padre murió en el desierto. Eso era el argumento que tenían. Que su padre murió en el desierto, porque el desierto en hebreo es mitbar, de la raíz de davar, de daber, de la palabra, del verbo que verbaliza y se hace cosa. Y por eso salimos al mitbar, para precisamente purificar nuestro verbo. La cuestión era purificar la conexión entre lo que decimos y lo que hacemos. La palabra que recibimos y el modo que la llevamos a la práctica. Conectar la palabra y la cosa, lo que tanto se esforzó en hacer Michel Foucault en los años 60, cuando escribió el libro Las palabras y las cosas y fundó la semiótica, y se lo habría ahorrado si hubiera sido judío y hubiera estudiado Torah, porque para nosotros es tan obvio. Davar es tanto la palabra como la cosa y son una sola cuestión, no hay que hacer ningún esfuerzo para unirlos. Entonces dice, él murió en el Midbar porque murió en el Midbar, porque murió por el pecado de la Shon Hará, murió porque habló mal de Moshe Rabbeinu, murió porque dudó de la autoridad que le daba a Kadosh Baruj Hu a Moshe Rabbeinu. Y al dudar de eso y hablar de eso, murió en el Dibur, murió por su habla, por su verbo, y entonces murió en el verbo, murió en el Midbar precisamente, en el lugar del verbo. Rab Levei Yosef y Tzlofhad, en ese momento, el que murió, el padre de ellas, era el Rosh, era la cabeza de la tribu de Yosef, o sea, de las dos, de tanto de Efraín y Menashe juntos. Y él tenía capacidad y estaba destinado a ser Masí, a ser el presidente de la tribu. Y por no saber, por ser ignorante de muchas de las cuestiones de Torah que alguien que estuviera en ese rango, en rango de realeza frente a toda su tribu, debía saber, lo haban así. Por esa razón Moshe no confirmó, o sea, no lo convirtió de verdad en presidente de la tribu entera de Yosef, porque no estaba preparado para hacerlo.
Y entonces él se enojó y no cuidó su boca y no cuidó su habla respecto de Moshe, y habló contra Moshe por despecho. De Aleictiv, y sobre él está escrito, Vaidaber Adam be Elohimu be Moshe, lo que está escrito luego, que el pueblo habló mal acerca de Elohim y acerca de Moshe, es por lo que hizo él. De Ishlach Hashem bahem et hanechashim, y Hashem mandó entre ellos las serpientes, sigue diciendo, Vayamot Amrav me Israel. Y dice la Torá, y murió Amrav, un pueblo abundante o un pueblo muy, muy, muy elevado. Rab también es una palabra que habla de autoridad, el Rab es la autoridad de los que lo rodean. Entonces dice el niño hijo de Rabbi Yosei, que la verdadera explicación acá es que cuando dice murió Amrav me Israel, se refiere que murió el Rab de un pueblo entero. O sea, el que estaba más arriba en toda una tribu entera murió por lo que hizo. Gvar de lo Yadá Oraita, un hombre que no sabía Torah, y esa era su gran vergüenza. Y por consiguiente era Am Haaretz, y por eso la palabra Am, era un hombre, un ignorante. De Rab Mishpacha, y era el Rab, la persona más alta de toda una familia, y por consiguiente murió Amrav me Israel por culpa de el pecado de su verbo. Rab de Zara de Yosef, Mibnoi de Menashe, el Rab de todos los descendientes de Menashe en la tribu de Yosef. Ubegin de Habba Midbar, y porque pecó en el desierto, que quiere decir que pecó en la palabra, Bemilula legabei Moshe, en lo que habló contra Moshe. Hashibu de Moshe antes de Babu. Pensaron las hijas de Tzlofhad precisamente, que Moshe, caramba, no iba a querer saber nada con ellas, las aborrecía, y obviamente no iba a atender a su petición. Ubegin Kach, prestad atención, y por tanto, Keribule Kamei de Moshe Belazar Bejol Hanesiim Bejol Reishei Abahan. Se dirigieron no solamente a Moshe, se dirigieron a Moshe y a Elazar a Cohen, el sumo sacerdote, y pidieron que estuvieran presentes allí todos los jefes de todas las tribus. Veló Malinu y Moshe el Alekamaihu, y se negaron a hablar con Moshe en privado, sino solamente adelante de todos esos testigos, porque desconfiaban ellas también, las hijas de Tzlofhad, de la justicia de Moshe. De Kaniukin Aminei, porque tenían mucho celo y estaban muy dudosas de que Moshe de verdad fuera a hacer justicia con ellas. Acá es importante recordar, entre paréntesis, que está escrito acerca de Tzlofhad ki bejet omet, porque murió en su pecado, y porque murió en su pecado tiene el valor numérico de la palabra Malhut, 496. Precisamente, y quiere decir lo mismo que el hijo de Rabbi Yosei explica desde otro lado. El hijo de Rabbi Yosei lo explica desde que murió Amrav, pero Kibejet Omet solito, porque murió en su pecado, nos dice inmediatamente que murió por rebelarse ante la realeza, por rebelarse ante la autoridad, ante la Malhut, ante el carácter de rey que detentaba Moshe en nombre de Akadosh Baruj Hu ante todo Israel. Mikán, de esto, sigue diciendo el hijo de Rabbi Yosei, el pequeño, Man de Hayesh min Dayana, todo aquel que tiene cierto temor, ojalá hubiéramos aprendido esto antes y lo hubiéramos llevado a la práctica siempre. Todo aquel que tiene miedo o que sospecha que el Dayan, aquel que lo tiene que juzgar, no se va a conducir exactamente como debiera y no va a ser enteramente justo, por alguna forma, algún contacto que tiene, algún interés que tiene en el tema que se juzga, y akreba haranin veisgei begubrin bahadei haudayana, hará bien en conseguir muchos otros jueces y personas importantes y reconocidas que le acompañen cuando se enfrente a ese juez. Para que ellos estén allí presentes cuando él juzgue y dicte sentencia, y él tema dictar sentencia injusta frente a ellos. Y entonces el Dayan, el juez, no va a poder juzgar sino del modo correcto y justo. Y de lo contrario sabrá que lo van a quitar de su puesto seguramente, porque va a haber una cantidad de testigos de que está haciendo juicio injusto. Veinun lo yad'u,